Señores, ¿qué tal? Muy buenos días. El día de hoy vamos a continuar con lo que es este diplomado en monitoreo ambiental. El día de hoy vamos a hablar lo que es monitoreo de riesgo ambiental, muchachos. Antes que nada, o antes de empezar, quien les habla es el ingeniero Ángel Cancho, especialista o ingeniero ambiental y sanitario, especialista en lo que es monitoreos ambientales, salud ocupacional y seguridad industrial. Antes que nada, en nombre de la Cámara Internacional de Medio Ambiente, le damos la bienvenida y de antemano ya el agradecimiento en sí, muchachos, por participar en este diplomado, ¿sí? Entonces vamos a hablar un poco del riesgo ambiental, muchachos. ¿Cuál es o qué es lo que tenemos que considerar ahora en lo que es riesgo ambiental? ¿No? Si bien es cierto, cuando hablamos del riesgo ambiental vamos a hacerlo, o el riesgo ambiental se va a elaborar con un sonómetro, ojo, no confundir con el dosímetro, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre ambos? El sonómetro es el equipo que nos mide el riesgo ambiental a nivel del ambiente o a nivel de tu área de trabajo, mientras que el dosímetro es directamente el trabajador, ¿no? ¿Cuánto es lo que está afectando al trabajador? ¿Ok? Uno va a utilizarlo en monitoreos ambientales, otro en monitoreos ocupacionales. El objetivo, muchachos, el objetivo general de este módulo de capacitación es orientar en sí el proceso de medición de los niveles de presión sonora ambiental en el país como una herramienta eficiente, sencilla y muy fácil de comprender, ¿no? Para lo cual se considera lo siguiente: establecer el procedimiento de medición de niveles de presión sonora que están presentes en un entorno ambiental específico para la evaluación del impacto sonoro. También tenemos que realizar la cuantificación en forma objetiva considerando el nivel de presión sonora, ¿no? La presencia de sonido tonal y el impulsivo, reflexión del sonido, etcétera, ¿no? Mientras que también nos dice que tenemos que considerar la información relevante que debe contener un reporte técnico de las mediciones. Los objetivos específicos, jóvenes, bueno, teniendo en cuenta únicamente las mediciones, los propósitos de este protocolo pueden ser considerados para la planificación acústica por parte de las instituciones públicas y privadas, ¿no? La verificación del cumplimiento de los SECA y las normas sobre ruido antes y después de un proyecto, según sea el objetivo de evaluación. La evaluación del impacto sonoro presente dentro de un entorno ambiental específico y la evaluación de la molestia causada por sonido solo en términos cuantitativos. No lo habíamos dicho antes, muchachos, cuando hablamos en sí de monitoreos, también tenemos que tener en cuenta no solamente en mi obra, digámoslo así, sino también tenemos que tener en cuenta a quién yo estoy afectando, digamos. Porque yo puedo tener una empresa, que que emite sonidos, ojo, pero que está cerca o está al costado, ¿no?, de viviendas. Entonces, cuando yo haga mi plan de monitoreo, y también tengo que tener mi plano, ¿no? Ojo, ¿dónde voy a hacer los puntos de monitoreo? También tengo que considerar a la población que esté al frente o cerca a mi fábrica, digámoslo así, ¿no? Puede ser al frente. De hecho, tienen que tomarse 3 puntos del frente, muchachos. Uno en la puerta principal, uno para el lado derecho, otro para el lado izquierdo, justo donde termina la empresa. Y luego tomar unos cuantos puntos más de acuerdo a mi nivel, digámoslo así, de sonido, de acuerdo a la amplitud de mi sonido, ¿no? Puede ser unos 100 metros más en diversos puntos específicos. ¿Sí? Ok, muchachos. En la introducción, muchachos, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 133 de la Ley General del Medio Ambiente, Ley 28611, la importancia de manejar instrumentos de vigilancia y monitoreo eficientes radica en que la información obtenida permite adoptar medidas que se aseguren en el cumplimiento de los objetivos de la política, ¿no? Por tal razón, muchachos, la Autoridad Ambiental Nacional será la encargada de establecer los criterios para el desarrollo de las acciones de vigilancia y monitoreo. Mediante el Decreto Supremo 085-2013, el TCM, esto nos va a dar o nos da los lineamientos en lo que es riesgo ambiental, ojo. Se aprobaron los estándares nacionales de calidad ambiental para el riesgo, ¿no? Con el objetivo en sí de establecer los límites de los niveles de presión sonora que no deben excederse en los ambientes exteriores a los recintos para proteger así la salud humana, ¿no? Bueno, en el marco legal ya lo habíamos visto, muchachos. Tenemos el estándar de calidad de suelo para el aire,
para el ruido, para el agua, etcétera, ¿no? En lo que es para aire, muchachos, tenemos el Decreto Supremo 085-2003, que es PCM, pues se dio a conocer, se ejecutó en octubre del 2003, ¿no? Y que nos da los lineamientos en sí, o los estándares de calidad ambiental en sí para tener, o los lineamientos para lo que es ruido ambiental, ¿sí? Definiciones según el Decreto Supremo, muchachos, 085-2003, tenemos que es la acústica, que es la energía mecánica en forma de ruido, vibraciones, trepidaciones, infrasonidos, sonidos y ultrasonidos, ¿no? A eso llamamos la acústica, energía mecánica en forma de ruido, ¿no? Con vibraciones, trepidaciones, ¿sí? Las barreras de acústica, muchachos, son los dispositivos que interpuestos entre la fuente emisora y el receptor atenúan la propagación aérea del sonido, evitando la incidencia directa del receptor, ¿no? La contaminación sonora presencia en el ambiente exterior o en el interior de las edificaciones de niveles de ruidos que generan riesgos a la salud y el bienestar humano. Decibel. ¿Qué es un decibel, muchachos? Unidad dimensional, muchachos, usada para expresar el logaritmo de la razón entre una cantidad medida y una cantidad de referencia, ¿no? De esta manera el decibel es usado para describir niveles de presión, potencia o intensidad sonora. El decibel A, unidad adimensional del nivel de presión sonora medido con el filtro de ponderación A, que permite registrar dicho nivel de acuerdo al comportamiento de la audición humana, ¿no? El dBA. La emisión, nivel de presión sonora existente en un determinado lugar originado por la fuente emisora de ruido ubicada en el mismo lugar, ¿no? Esas son, digamos, las definiciones que debemos conocer, ¿ok? Estándares primarios, muchachos, de la calidad ambiental para el ruido, ¿no? Son aquellos que consideran los niveles máximos de ruido en el ambiente exterior, los cuales no deben excederse a fin de proteger la salud humana. Dichos niveles, muchachos, corresponden a los valores de presión sonora continua hasta con ponderación A, ¿no? Muchachos, ahora también nos habla el ECA del ruido de horario diurno y el horario nocturno, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando se hacen monitoreos también se tiene que hacer monitoreos a nivel diurno y nocturno, ojo. Ahora, también tenemos que tener los monitoreos o tener en cuenta que la empresa nos puede decir que le hagamos un monitoreo continuo. Cuando nos habla de un monitoreo continuo, significa que lo vamos a hacer por 24 horas, ¿sí? Que la empresa nos puede decir un monitoreo continuo o un monitoreo puntual, ¿no? Todo eso lo hace ya en sí el equipo, muchachos, el sonómetro. Solamente es colocar qué se va a hacer y el sonómetro nos bota todos los datos, ¿no? Y los pondera de acuerdo a lo que hemos puesto, ¿no? Ya sea continuo o puntual. Nos dice que el horario diurno, muchachos, periodo comprendido desde las 07 o 7 de la mañana hasta las 22 horas, ¿no? Y el horario nocturno, periodo comprendido desde las 10 y 1 hasta las 7 de la mañana. Entonces, todo eso según el DECA para ruido, nos dice que es el horario nocturno y el horario diurno. Muchachos, la emisión, nivel de presión sonora continua equivalente con ponderación A, que percibe el receptor en un determinado lugar, ¿no? Distinto a la ubicación de los focos ruidosos. Esa va a ser la emisión. Los instrumentos económicos van a ser, muchachos, aquellos instrumentos que utilizan elementos de mercado con el propósito de alentar conductas ambientales adecuadas, ¿no? Competencias, precios, impuestos, incentivos, etc. Monitoreo, ya lo habíamos visto, ¿no? La acción de medir y obtener datos de forma programada de los parámetros que inciden o modifican la calidad del entorno. Nivel de presión sonora continuo equivalente con ponderación A. Es el nivel, muchachos, de presión sonora constante expresado en decibeles A, que en el mismo intervalo de tiempo contiene la misma energía total que el sonido medido, ¿no?
Ruido, muchachos, sonido no deseado que moleste, perjudique o afecte la salud de las personas. Ruidos en ambiente exterior, todo aquello o todo aquel ruido que puede provocar molestias fuera del recinto o propiedad que contiene la fuente emisora, ¿no? En el caso de los vecinos, ¿no? Como le dije, ¿no? Si tenemos o hay una empresa que está cerca a los vecinos, ellos van a sufrir ruidos en ambientes exteriores, y es por eso que tenemos que hacer nuestros monitoreos exteriores también o externos, no solamente a la empresa, ojo. No se olviden eso, muchachos, tienen que considerar también los monitoreos exteriores. Sonido, energía que es transmitida como ondas de presión en el aire u otros medios materiales que puede ser percibida por el oído o detectada por instrumentos de medición, ¿no? En este caso el sonómetro. Zona comercial, área, muchachos, autorizadas por el gobierno local, correspondiente para la realización de actividades comerciales y de servicios, ¿no? Mercado, centro comercial, etc. Zonas críticas de contaminación sonora son aquellas zonas que sobrepasan un nivel de presión sonora continua equivalentes de 80 decibeles, ¿no? Mayor a 80 decibeles ya es una zona crítica de contaminación, jóvenes. Zona industrial, área autorizada por el gobierno local correspondiente para la realización de actividades industriales, ¿no? O sea, una empresa que tengamos. Zona mixta, área donde colindan o se combinan en una misma manzana dos o más zonificaciones, es decir, residencial, comercial, comercial, industrial, residencial, etcétera, ¿no? Entonces puede ser una zona mixta donde se va a combinar diferentes zonas, lo hablamos de una industrial y una comercial, en el cual de hecho un mayor contaminación, un mayor grado de contaminación para los vecinos, por ejemplo, ¿no? Zona de protección especial es aquella de alta sensibilidad acústica, muchachos, que comprende los sectores del territorio que requieren una protección especial contra el ruido, donde se ubiquen establecimientos de salud, ¿no? Establecimientos educativos, asilos y orfanatos. Zona residencial, área autorizada por el gobierno local, correspondiente para el uso identificado con viviendas o residencias que permiten la presencia de altas, medias y bajas concentraciones poblacionales. Recomendaciones, muchachos, recomendaciones básicas para la evaluación de acústica ambiental. Se recomienda que el personal de las instituciones públicas y privadas tenga una combinación de conocimientos técnicos, experiencia y habilidades, y ser capaces de demostrar como mínimo conocimiento del marco normativo, teórico y experimental del análisis espectral por bandas de octava y un tercio de octava, además de la capacidad de evaluar elementos que generen sonidos tonales o impulsivos, ¿no? Una comprensión clara respecto a las obligaciones en respuesta a una licencia o una queja respecto al ruido, ya que su evaluación y decisión podría generar controversias. También otra recomendación básica, muchachos, es familiaridad con los instrumentos de medición acústica, ¿no? O sea, saber cómo manejar el sonómetro, por ejemplo. De ahí también tenemos capacidad de analizar, interpretar y explicar los resultados, y la capacidad de reconocer cuando es necesario conocimiento, ¿no? Marco normativo, muchachos, ya lo habíamos visto de nuevo. Se incluye la legislación pertinente dentro del contexto del desarrollo en materia de acústica ambiental en el país, ¿no? Se incluye la CISO. Pero también se deja abierta la posibilidad de la revisión de metodologías y estándares internacionales, ¿no? Tenemos la Ley General del Ambiente, Ley número 28611, Decreto Supremo 085-2003, PCM, el ISO 1996, Norma Técnica Peruana ISO 1996, la 2007 y la 2008, bien, sus versiones 2007 y 2008. Instrumentación, jóvenes. El sonómetro debe de cumplir con los requisitos especificados en el documento de estándares electroacústicas sobre sonómetros de la IEC vigente en cuanto a los filtros por una octava y un tercio de octava, ¿no? Deben de cumplir los requisitos de la ISO vigente. Los sonómetros utilizados para las mediciones de niveles de presión sonora ambiental deben ser de clase 1, principalmente debido a la precisión y exactitud, ¿no? Todo eso, ¿dónde lo verificamos, jóvenes? ¿O cómo sabemos que está correcto? Por su certificado de calibración, ¿no? En el cual me dice que el sonómetro cuenta con todos los requisitos que debe contar, ¿no? O que debe tener este sonómetro, ¿no? Que tiene que estar calibrado para que pueda ser utilizado. Antes de utilizarse, si no está calibrado, no lo vamos a usar porque no de nada nos serviría, porque nos va a dar unos datos equivocados, ¿no? Entonces toda esta calibración se tiene que hacer en laboratorios acreditados, no se olviden, por el INACAL.
Accesorios. Los principales accesorios jóvenes deben ser una pantalla antiviento y un calibrador sonoro, ¿no? Bueno, accesorios adicionales muy útiles a la hora de realizar las mediciones son el trípode, que sí, muchachos, es importante que tengamos un trípode. Cable de extensión para micrófono número 1 también. Medidor portátil de velocidad del viento. Medidor portátil de humedad y temperatura, el GPS, la cámara fotográfica, baterías o pilas de reserva, la linterna, cuaderno de nota para registrar datos acústicos y no acústicos, ¿no? ¿Por qué un cuaderno de nota, muchachos? Porque como le dije, es muy difícil que nos pidan el monitoreo continuo en griego, ¿no? Más que nada nos piden el monitoreo puntual. Entonces cada 15 minutos nos dan 20-30 puntos de ruido que se va a hacer en cada 15 minutos. Estos muchachos nos van a dar el máximo, el sonómetro nos va a leer lo que es el máximo, ¿sí? Cuánto es el máximo que está generando en ese momento. Entonces nosotros tenemos que ir anotando por puntos, ¿no? O por, claro, punto número 1, cuánto me dio, punto número 2, cuánto me dio, punto número 3, cuánto me dio, etcétera, lo cual me va a servir más adelante para poder hacer mi informe y mi comparación, ¿no? Calibrador sonoro. Es un requisito importante, un calibrador sonoro compatible con el sonómetro para realizar así la calibración de campo, ¿no? El calibrador sonoro debe estar conforme a la IS 60942 u otro documento que lo reemplace. Además, el calibrador, muchachos, debe ser calibrado anualmente en un laboratorio acreditado y certificado para realizar este tipo de calibraciones. Procedimiento de medición de niveles de presión sonora, ¿no? La metodología, jóvenes, descrita en este documento, o bueno, en este módulo, es aplicable a la medición de los niveles de presión sonora. Solo en el ambiente exterior, ojo. Los sonidos considerados dentro de la metodología de este protocolo pueden ser generados por actividades industriales, actividades comerciales y por el flujo de tránsito vehicular. También, por ejemplo, muchas veces se hace o puede influenciar también el tránsito vehicular, ¿no? No solamente que mi empresa esté generando tanto o cierta cantidad o cierto nivel de ruido, porque puede ayudar lo que es el flujo de tránsito vehicular en el caso que yo esté al frente de una autopista, por ejemplo. Pero igual se tiene que hacer este monitoreo y tratar de identificar dónde o a qué hora son los puntos picos, ¿no? Los puntos picos de este nivel de ruido. La metodología de este protocolo, muchachos, no considera las mediciones individuales del sonido del motor y otros accesorios del vehículo, ¿no? Del sonido generado por las actividades de sobrevuelo de aviones, sonido, etcétera, ¿no? O sea, todas esas cosas, muchachos, se tienen que tener en cuenta para poder realizar nuestro monitoreo de ruido, ¿no? Verificación del instrumento ante las mediciones, ¿no? Bueno, el sonómetro, muchachos, debe estar en condiciones óptimas de operación antes de realizar mediciones sonoras, ¿no? Para evaluar el estado de operatividad del equipo, se debe seguir las siguientes recomendaciones. A ver, muchachos, primero, ¿cómo yo sé que está o cómo sé que está funcionando correctamente mi sonómetro? Bueno, tengo que hacer primero, muchachos, una evaluación, ¿no? El cual sería, por ejemplo, uno, inspeccionar el instrumento para descartar posibles daños físicos, principalmente el micrófono. Sin el micrófono, o si yo no tengo la certeza de que el micrófono del sonómetro está funcionando, entonces no de nada me va a servir, ¿no? Porque el micrófono es quien va a captar el sonido o el nivel de ruido en sí, y gracias al sonómetro lo vamos a leer, pero el micrófono es quien va a captar en sí el nivel de ruido. Verificar la condición de la batería, tanto del sonómetro y del calibrador también. Verificar que los instrumentos estén dentro del periodo de calibración, o sea, en su certificado de calibración que estén vigentes. Poner en funcionamiento el equipo, verificar que la fecha y hora del sonómetro estén correctamente ajustadas. Sí, también, muchachos, porque a veces no está configurado con la fecha y la hora. El momento que hacemos el vaciado de nuestros datos, por ejemplo, no nos sale con otra fecha, nos sale con del año 2014, o sea, nos sale otras fechas que no van y que pueden entorpecer, digamos así, nuestros resultados y más que nada el informe que entreguemos, ¿no?
Realizar, muchachos, una verificación acústica con el calibrador sonoro, ¿no? Operar el equipo en zonas de elevadas temperaturas y humedad de acuerdo a las especificaciones del fabricante. ¿Sí? Recordad, muchachos, que también cuando nosotros estemos haciendo el monitoreo, también tenemos que estar con todos nuestros EPPs, ojo. Muchas veces estamos haciendo monitoreo, pero nos olvidamos de los tapones auditivos o de las orejeras, ¿no? Entonces lo que va a influenciar o lo que va a influenciar, digámoslo así, que nosotros suframos un daño o que demos también un mal ejemplo a los trabajadores, pues, ¿no? Pero también nosotros tenemos que cumplir o estar con todos nuestros EPPs que nos piden, sí. Determinación de las posiciones de medición, ¿no? ¿Dónde es que yo voy a hacer estas mediciones, muchachos? ¿No? La distribución espacial de los puntos de medición generalmente es realizada en un lugar de medición. Por lo tanto, no siempre es posible mantener las recomendaciones de la ISO 1996, ¿no? Tampoco de un protocolo de medición extremadamente rígido. En caso de que no existan, muchachos, condiciones de campo libre para realizar mediciones, la autoridad o el consultor acústico debe de adecuarse a las prescripciones siguientes. En el área de contaminación sonora, muchachos, realizar mediciones exploratorias de corta duración para determinar el número de puntos de medición necesarias para la caracterización acústica de la zona, considerando las dimensiones del área y la variación espacial de los niveles sonoros, ¿no? Verticalmente, si no es posible ubicar el micrófono a 4 metros de altura, muchachos, se puede poner a una altura no menor de 1,5 metros. Horizontalmente, si no es posible ubicar el sonómetro a 3 metros, muchachos, para minimizar la influencia de las reflexiones de una pared o barrera, se puede poner a menor distancia entre 0,5 a 2 metros. Luego se realizará la corrección por reflexiones, ¿no? Y en el caso de que no podamos, no tengamos en sí una posición correcta, ¿no? Para la medición. Le dice que luego vamos a realizar el ajuste o la corrección por reflexiones, ¿no? Acá vemos un pequeño mapa que nos dice evaluación de la contaminación sonora, ¿no? Cómo se va a realizar, ¿no? Distribución espacial y temporal de las mediciones, inicio final de las mediciones, calibración del campo de sonómetro, medición de sonido residual, medición de indicadores sonoros, corrección de sonidos por residual y reflexiones, ¿no? Fundamento básico de acústica ambiental, indicadores sonoros, instrumentación, normas y estándares, actualización constante. Verificación del instrumento antes de las mediciones, muchachos, ¿no? Tenemos que verificar nuestro sonómetro, ¿no? Esto ya lo hemos visto, creo. Bueno, ya lo hemos visto, ¿no? Inspeccionar el instrumento, en especial el micrófono, verificar la condición de la batería, poner en funcionamiento el equipo, verificar la fecha y la hora, ¿no? Operar el equipo en zonas de elevadas temperaturas. Medición del nivel sonoro del sonido residual, muchachos, ¿no? Siempre nos va a quedar un sonido residual, ¿no? Entonces, es muy importante medir el nivel del sonido residual, porque será el nivel de referencia, muchachos, contra el cual el nivel de sonido de una fuente específica deberá ser contrastado. En circunstancias normales, jóvenes, el sonido residual varía con el tiempo durante el día, la tarde y la noche, ¿no? Es muy importante medir el nivel de sonido residuales antes y después de medir el nivel de sonido de la fuente específica. Los pasos a considerar son realizar la calibración de campo del equipo de medición. Siempre que sea posible, el sistema de medición debe estar sobre una superficie reflectante, ¿no? Montar el equipo de medición en un trípode, si es posible, utilizar un cable de extensión para separar el micrófono del cuerpo del sonómetro. El propósito es evitar que el ruido generado por el operador del equipo influya en los resultados, ¿no? El trípode de jóvenes es importantísimo, ¿no? Porque es, no, como dice, ¿no? El propósito es evitar que el ruido generado por el operador influya en los resultados, ¿no? Son 15 minutos que va a estar con el sonómetro, entonces imagínense que lo tengamos en la mano, podemos influenciar en los resultados, ¿no? El micrófono jóvenes debe estar protegido con pantalla antiviento. Asimismo, el micrófono debe estar orientado hacia la fuente sonora, formando un ángulo aproximado de 45 con la superficie horizontal, ¿no? Configurar el instrumento de medición con ponderación A, también sé si es necesario, en el dominio de la frecuencia y faz
en el dominio del tiempo, ¿no? Según las características del ruido residual. Simultáneamente, muchachos, considerar todos los indicadores sonoros que necesite evaluar y, si es necesario, la medición espectral por un tercio de octava, ¿no? Si una máquina o cualquier actividad es la fuente del sonido específica, solicitamos que deje de operar. Ojo, los niveles sonoros medidos bajo estas condiciones corresponden al nivel del sonido residual. Es posible en este caso que el sonido residual esté compuesto por el sonido proveniente del tráfico de vehículos y de otras actividades. Es decir, todo el sonido del ambiente estudiado menos el sonido de la fuente que está causando la molestia, ¿no? Es por eso que debemos decir que apaguen la máquina para saber o para tener en cuenta cuánto es el sonido residual. Si el flujo de tránsito vehicular es la fuente específica, jóvenes, deberíamos cortar el flujo de tránsito vehicular temporalmente y podremos medir así el sonido residual. En caso de no poder medir el sonido residual considerando fuentes fluctuantes, se puede utilizar el percentil L90, ¿no? Pero en caso de que no se pueda. Medición, jóvenes, del nivel sonoro de la fuente específica, ¿no? Cuando se realizan mediciones, un objetivo es determinar el nivel de presión sonora de una fuente específica, es decir, de una actividad que se percibe como ruido. Esta fuente puede ser una máquina funcionando, ¿sí? Las actividades de construcción, actividades de ocio, entretenimiento, etcétera, ¿no? Comerciales, flujo, etcétera. Los pasos a considerar son, jóvenes, en la fuente específica. Tenemos que configurar el instrumento de medición con ponderación A en el dominio de la frecuencia y fast F, low S o impulse I, y en el dominio del tiempo, ¿no? Según las características de la fuente sonora. También tenemos, o simultáneamente, muchachos, configurar todos los indicadores sonoros que se necesita evaluar, y si es necesario la medición espectral, ¿no? Realizar la calibración en el campo antes de empezar las mediciones, de ser necesario realizar los ajustes correspondientes. Siempre que sea posible, el sistema de medición debe estar sobre una superficie reflectante, nos dice. Colocar la pantalla antiviento adecuadamente, verificar que esté bien ajustado el margen, si la velocidad del viento no supera lo recomendado, ¿no? 3 metros sobre segundo. La pantalla también protege el diafragma del micrófono del polvo, ¿no? Asimismo, el micrófono debe estar orientado hacia la fuente sonora, formando un ángulo aproximadamente de 45 grados, ¿no? Ya lo habíamos visto. El equipo de medición debe estar montado en un trípode, si es posible utilizar un cable de extensión, también lo habíamos visto. Proceder con la realización de las mediciones, presionar pausa en el sonómetro si percibe sonidos extraños, diferentes a las fuentes sonoras evaluadas, ¿no? Si no es posible realizar pausa, tome nota del tipo de ruido y a la hora de ocurrencia del evento. La medición sonora puede ser una representación correcta, muchachos, del aporte de la fuente sonora. Puede ser necesario medir entre 5 y 15 minutos para obtener una representación adecuada de la fuente sonora, ¿no? Lo recomendable es 15 minutos, muchachos. En algunos casos, dependiendo del tipo de fuente y del periodo horario, es necesario hasta 30 minutos, ¿no? Puede ser también de acuerdo a las especificaciones de la autoridad ambiental correspondiente. Los datos deben ser guardados en la memoria del sonómetro. Todos los sonómetros ahora tienen esta prestación, ¿no? Vuelve a medir el sonido residual y promediar energéticamente con el sonido residual medio inicialmente. Si es que no hay mayor diferencia entre ambos, de lo contrario, tomar el de menor valor. Verifique la calibración del sonómetro luego de las mediciones. Corrección por sonido residual, muchachos, siempre va a haber un sonido residual. Si el nivel sonoro de la fuente específica y el nivel sonoro residual difieren en 10 decibeles o más, no hay que aplicar correcciones. El valor medido es entonces válido, ¿no? En ese caso. Si el nivel sonoro de la fuente específica y el nivel sonoro, muchachos, residual difieren en 3 decibeles o menos, no se permiten correcciones, porque la incertidumbre de la medición es grande. Sin embargo, los niveles sonoros deben ser informados, declarando textualmente en los gráficos, tablas y resultados que el valor medido no puede ser corregido para quitar el efecto del sonido residual. Si el nivel sonoro de la fuente específica y el nivel sonoro residual difieren en sí dentro del intervalo de 3 decibeles a 10 decibeles con ponderación A, la corrección se debe realizar empleando la siguiente ecuación general propuesta en la ISO 1996, ¿no? ¿Cuál es esta fórmula? Donde el nivel de corrección puede ser igual a 10 logaritmos sobre, abrimos paréntesis, 10 sobre logaritmos fuertes menos 10 sobre el logaritmo residual sobre 10 por el decibel, ¿no?
en el cual el logaritmo fuente es el nivel de presión sonora medido de la fuente específica, y el residual, muchachos, va a ser el nivel de presión sonora residual en sí, ¿no? Todo por el decibel que hemos captado, o lo que ha medido, ¿no? Entonces, muchachos, lo que es ruido, jóvenes, no es muy complicado, ¿no? Como le digo, son solamente 15 minutos que se puede hacer el monitoreo, y todo el sonómetro ya nos da, o en sí el equipo nos da todos los resultados, jóvenes. Ya no es necesario, no es necesidad de estar sacando lo que es corrección, etcétera, porque el equipo nos da todo, jóvenes. ¿Ya? Solamente tener en cuenta dónde se va a monitorear, el plano que nos da la empresa que nos contrata, o etcétera, ¿no? Entonces, muchachos, conmigo será hasta la próxima clase. Muchas gracias, espero que le haya sido o les haya servido este pequeño módulo. ¿Ok? Amigos, muchas gracias. Hasta luego.